Somos los estudiantes Gabriel Salvatierra Moruno y Geraldine Limpias Chanato de la materia de Planificación y Dirección Estratégica de la carrera de Comercio Internacional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y vamos a hablar del libro Basta de historias de Andrés Oppenheimer. En el capítulo 1, como un pantallazo, que es el capítulo de Hay que mirar para adelante, nos dice que Andrés Oppenheimer, que le preguntó a Bill Gates fuera de cámara en una entrevista su opinión sobre la creencia de que en Latinoamérica nuestras universidades son excelentes y que nuestros científicos triunfan en la NASA. Y a lo que le respondió Bill Gates fue con una sonrisa irónica, preguntándole si estaba bromeando. Eh, Bill Gates le dijo de que si creemos que nuestras universidades son excelentes, ya estamos fregados, y que a Latinoamérica le hace falta una dosis de humildad para darse cuenta en la posición que estamos, sobre todo en materia de educación y de universidades. Y también nos cuenta el autor de que cada vez que va a alguna conferencia en alguna de las capitales latinoamericanas y de alguna otra forma criticaba las universidades, siempre había ese patriotismo de la gente y la gente le empezaba a criticar como da a entender de que de alguna forma en Latinoamérica no se pueden criticar las universidades, ya que están resguardadas bajo la autonomía y que son como las vacas sagradas de la región. Le comentó Bill Gates que, que Estados Unidos no se quedó atrás por el miedo de que pensaban que Japón les iba a adelantar, y que la mejor forma para despegar es sintiendo que te estás quedando atrás. También nos habla de una encuesta de la Gallup a 40.000 personas, en la cual mostraba de que los latinoamericanos estamos más satisfechos con nuestra educación pública que muchos de los países que están mucho más desarrollados que nosotros. Por ejemplo, nos habla de que el 85% de costarricenses, 84% de venezolanos, 82% cubanos y 72% de bolivianos, americanos, hondureños estamos satisfechos con nuestra educación pública, siendo que en Alemania solo el 67%, en Estados Unidos el 70% y en Japón también el 70% lo están. O sea que nos dice que los países desarrollados están menos satisfechos que nosotros, que somos países subdesarrollados, con nuestra educación pública. Y esto se ve reflejado también mucho en los exámenes internacionales, que Latinoamérica siempre queda atrás. Las universidades más prestigiosas de América Latina, a pesar de sus logros, siempre están en los últimos puestos en los rankings internacionales. También cabe resaltar de que las grandes universidades latinoamericanas están repletas de estudiantes que cursan carreras humanísticas, de ahí que sale el subtítulo de 3 psicólogos por cada ingeniero. Hay demasiados estudiantes universitarios latinoamericanos estudiando derecho, psicología, filosofía, etcétera, y muy pocos estudiando ingeniería. También en Latinoamérica únicamente eh, generamos menos del 2% de la investigación mundial. Todos los países latinoamericanos y caribeños juntos intervienen menos en investigación y desarrollo que un solo país asiático, Corea del Sur. Según un estudio a nivel mundial de la OCDE, no hay países que jamás hayan logrado un estatus tecnológico avanzado sin un porcentaje significativo de inversión privada en investigación y desarrollo. Y nos dice de que Bill Gates le dijo que la clave de todo está en la educación. Cuando le pregunté
Cuando le preguntó a Bill Gates qué cosas específicas deberían hacer los países latinoamericanos para estimular la innovación, su respuesta se centró en el mejoramiento de la calidad de la educación. En primer lugar, sería ofrecer una educación de mejor calidad en las escuelas secundarias, dijo Bill Gates. Otro dato, otro dato que podemos dar es que solo el 27% de los jóvenes en Latinoamérica están en la universidad. Apenas el 27% de los jóvenes en edad universitaria en América Latina está en la universidad. Y otras instituciones de educación terciaria, comparado con el 69% de los países industrializados según datos de la OCDE. ¿Por qué tan pocos llegan a la universidad? La respuesta es relativamente simple: por la mala calidad de la educación primaria y secundaria. Otro reflejo de todo ello es que en los exámenes internacionales siempre Latinoamérica se encuentra entre los últimos puestos. Los exámenes que comparan los niveles de conocimiento de jóvenes de la misma edad confirman que el promedio de los estudiantes latinoamericanos está entre los peores del mundo. Podemos resaltar los exámenes PISA, que mide a los estudiantes de 15 años en matemáticas, lenguaje y ciencia, y los estudiantes de Hong Kong promedian 550 puntos en matemáticas, 510 en lenguaje, 539 en ciencias, etc. También puntajes altos los de Corea del Sur y los de Estados Unidos. Y comparativamente los estudiantes de México, Brasil, Chile, Argentina y Perú promediaron alrededor de 400 puntos y en algunos casos incluso mucho menos. También comparativamente en Latinoamérica se estudia mucho menos porque tenemos muchos más días festivos que en el resto de países desarrollados. En China, los niños estudian 12 horas por día. En China, además de estudiar más días por año, los jóvenes asiáticos estudian más horas por día. Una de las cosas que más le impresionó de sus viajes a China era ver a niños chinos estudiando hasta altas horas de la noche, pero no era porque estaban mal en sus estudios, sino todo lo contrario. Muchos de ellos iban a escuelas de tutoría privada para poder aspirar a una mejor escuela secundaria o universidad. O sea, lo hacían con el fin de mejorar sus notas para aspirar a un mejor estudio futuro. La brecha de horas dedicadas al estudio entre Asia y Latinoamérica debería ser un escándalo nacional en nuestros países. Sin embargo, hay muy pocos países de la región en el que el liderazgo educativo es un tema central de la agenda política nacional. El motivo es porque vivimos mirando el pasado. Ahora, la obsesión latinoamericana con la historia. Mientras muchos de los asiáticos están guiados por el pragmatismo y obsesionados con el futuro, los latinoamericanos estamos guiados por la ideología y obsesionados con el pasado. Cuenta el autor que, estando en Hong Kong en el 2009, se enteró de que la ciudad de Shanghái acababa de adoptar nuevos libros de texto escolares de historia que resaltan figuras como JP Morgan y Bill Gates, instituciones como el mercado de valores de Wall Street y adelantos tecnológicos como el viaje a la Luna o el tren bala de Japón. O sea, en lugar de estar enfocados en guerras o conflictos ideológicos del pasado, los nuevos libros de texto de China enfatizan el crecimiento económico, la innovación y globalización. ¡Qué ironía! Mientras los comunistas chinos están cambiando sus libros de texto para enfatizar valores como la competitividad y la innovación, en Venezuela, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de Hugo Chávez, que hace años estaba aprobando una ley para introducir la educación bolivariana, que cambiaría todos los libros de texto para resaltar las ideas del héroe de la independencia venezolana, o por lo menos las ideas que Chávez pretendía imponer en el nombre del prócer de la independencia de su país. También, otro uso que se le da a la historia en Latinoamérica es que está claro que buena parte de la obsesión con el pasado tiene una finalidad política.
Esta es la de justificar acciones que serían muy difíciles de explicar si no estuvieran envueltas en un manto de presunta legitimidad histórica. Por ejemplo, también nos cuenta que en un encuentro de las Américas en 2009, todos los presidentes lo único que hacían con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, era reclamarle por cosas del pasado. Siempre le reclamaban por cosas del pasado y en una de las intervenciones del presidente Barack Obama, que fue a la vez de las más cortas, respondió que he venido aquí a lidiar con el futuro. O sea, mientras los presidentes latinoamericanos se enfocaban únicamente en el pasado, en lo malo que había hecho Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos solamente quería lidiar con el futuro, no se centraba en el pasado. Otro de los puntos en los que estamos mal en Latinoamérica es por el aislamiento académico. En la mayoría de países latinoamericanos, las universidades extranjeras están prohibidas o carecen de permiso para dar diplomas. El autor se pregunta por qué no se permite una mayor presencia de las universidades extranjeras en la región, al igual que China. Y la respuesta que le da Adelman, que vive en México, es que esto se debe en gran medida a la cultura política latinoamericana, que está más enfocada en el mercado interno y no tan centrada como la asiática en insertarse en la economía global. En Estados Unidos, 98.000 universitarios chinos, 53.000 latinoamericanos. Otra de las cosas que más le impresionaron en su viaje a China, India y Singapur es como estos países políticamente le están poniendo tanto empeño a enviar a sus mejores estudiantes a las mejores universidades del mundo. Y esto es un fenómeno cultural. Las familias chinas e indias ahorran durante toda su vida para enviar a sus hijos a estudiar al exterior, convencidas de que van a lograr empleos mucho mejores a su regreso. Y que, en contraparte de esto, cada vez el porcentaje de estudiantes latinoamericanos en universidades americanas va disminuyendo. Un ejemplo de esta inclusión en la economía globalizada de los países asiáticos lo podemos ver en Singapur, que hasta los niños de primaria van al exterior. En Singapur, en todas las escuelas primarias deben lograr que un tercio de sus alumnos hayan realizado por lo menos una excursión en el extranjero. ¿Esto es por recomendación del gobierno? No, simplemente es una norma de cumplimiento obligatorio. A nivel universitario, el gobierno exige que 50% de los estudiantes hayan cursado una parte de sus estudios en el extranjero. Según el ministro de Educación singapurense, mencionaba que queremos que los jóvenes entiendan desde muy pequeños cómo funciona el mundo y que desarrollen habilidades comunicacionales, además de las exclusivamente académicas. Y también cada vez el mundo va más a una economía del conocimiento y ya no tanto a una economía de materias primas. Como podemos leer, Google vale más que el PIB de Bolivia. O sea, un programa de computación puede valer más que miles de toneladas de materias primas. Una empresa como Google, que no nació vendiendo ningún producto que pudiera ser tocado con las manos, vale 4 veces más que el Producto Interno Bruto de Bolivia con todos sus recursos naturales. A principios de 2010, el valor de mercado de Google ya superaba comparativamente muchísimo al Producto Interno Bruto de Bolivia. Un ejemplo de esto lo podemos ver con Starbucks, que por ejemplo una taza de café consumida en los Estados Unidos, de cada dólar que los consumidores norteamericanos pagan, apenas el 3% va para el cultivador de café colombiano, brasileño, costarricense o de cualquier otro país productor, y el 97% restante se va para el bolsillo de quienes hicieron la ingeniería genética del café, el procesamiento
el branding, el mercadeo, la publicidad y otras tareas de la economía del conocimiento. Esto nos lleva a América Latina y la economía del conocimiento. Aunque los países pueden desarrollarse económicamente con base en sus materias primas y manufacturas, allí están los ejemplos de China y Nueva Zelanda, difícilmente podrán avanzar y reducir la pobreza con mayor rapidez si no convierten sus materias primas en productos más sofisticados, con mayor valor agregado o con nuevas tecnologías de producción que les dan una ventaja sobre sus competidores en el resto del mundo. Tomemos el ejemplo de las camisas Ralph Lauren Made in Perú, la clásica de mangas cortas y con el escudo del caballito con el polista. El autor se contactó con Fernando Bondiola, una de las principales fábricas productoras de camisas en Perú, y según él, dependiendo de la calidad de la prenda, los productores latinoamericanos o asiáticos de las camisas sport reciben entre el 7 y el 13% del precio final pagado por el consumidor en Estados Unidos. ¿Y a dónde va a parar casi el 90% restante? Según él, este alto porcentaje va a quienes desarrollan el producto, hacen el diseño, la publicidad, el marketing, el transporte y la distribución. Ralph Lauren no vende camisas, vende lo que la empresa describe en su sitio de internet como el estilo de vida Ralph Lauren. Ahora, la conclusión de los expertos de Harvard. Según el informe de competitividad de México 2009, la conclusión del estudio era asombrosa, en el sentido de que los economistas de Harvard no hacían ninguna recomendación económica especial. Por el contrario, concluyeron que no habían podido durante los últimos años explicar eso, y que el motivo del pobre desempeño de la economía mexicana era otro. Los expertos de Harvard dijeron que hay fuertes evidencias de que el crecimiento económico de México no está limitado por el acceso al crédito, ni por la inestabilidad macroeconómica, ni por la inestabilidad política, ni por la inestabilidad, ni por los impuestos demasiado altos, sino porque la calidad de la oferta educativa de México es bastante baja. México y el consenso de Washington. ¿Qué estaba ocurriendo? Compararon la reacción de las empresas mexicanas con las europeas cuando entraban los chinos en el mercado de Estados Unidos, y cuando los chinos entran a competir con un producto en Estados Unidos, las empresas europeas retiran esos productos del mercado estadounidense y sacan nuevos productos de mayor calidad para reemplazarlos. En cambio, los mexicanos le bajan el precio a sus productos y a la larga pierden porque no pueden seguir creciendo y compitiendo. Y la pregunta es, ¿por qué los europeos y cada vez más los indios y los sudcoreanos pueden modernizar constantemente lo que producen? Y esto es porque tienen más capacidad innovadora. Y esto se refleja en los exámenes PISA, que mide en los jóvenes de 15 años su educación o sus competencias educativas. Y ahí realizaron una medición, y lo que hicieron fue tomar los resultados de los test PISA de los jóvenes de 15 años, y en lugar de calcular la calidad promedio de la educación en cada país, se preguntaron cuántos jóvenes al año sacan más de 650 puntos en el test PISA, cuyo máximo puntaje llega a los 800 puntos, y se encontraron que el número de mexicanos que al año sacan más de 650 es de unas 4.500 personas. En la India, por la diferencia de población, es de 250.000 personas. En Corea del Sur otras 250.000. Eso les indicó que México produce muy pocos profesionales de alta calidad.
Y el problema no es solo con la educación en promedio, sino con la educación en la parte superior de la pirámide. Entonces recalcamos que hay que empezar con humildad. La mejor manera de empezar es sintiéndose mal, con humildad. Latinoamérica tendrá que sentirse como se siente China e India y cómo se sentía Estados Unidos en la década de los 80, que lo mejor que le pudo haber pasado a Estados Unidos fue que se pensaban que Japón estaba muy por delante de ellos. Y Bill Gates recalcó al final de que todo país debe empezar con humildad, que sin duda la humildad sería un buen punto de partida para asumir el problema educativo en lugar de negarlo y colocarlo en el centro de la agencia política latinoamericana. Ahora, continuando con el capítulo 2, es Finlandia, los campeones del mundo. En los viajes del autor que fue a Finlandia, se preguntaba qué ha hecho este país que hasta hace pocas décadas vivía de la agricultura y de la exportación de materias primas para llegar a los primeros puestos de los más importantes rankings internacionales que miden el éxito social, económico y político de las naciones. Y el secreto de esto fue la educación, la educación y otra vez la educación. La presidenta de Finlandia, Tarja Halonen, le recibió en el palacio presidencial con una sonrisa. Le preguntó cómo hizo Finlandia para pasar de ser un país agrícola que solo exportaba madera a ser un exportador de alta tecnología, y le contestó que el secreto es muy sencillo y se puede resumir en tres palabras: educación, educación y educación. En las tres últimas décadas, Finlandia invirtió más que casi todos los otros países en la creación de un sistema educativo gratuito y en la investigación y desarrollo de nuevos productos. Eso le permitió al país ser una economía agraria basada en la industria maderera a tener una industria de tecnología avanzada. ¿Y cuál es el secreto de su sistema educativo?, le pregunté. Entre otras cosas, el excelente nivel de capacitación de los maestros de la escuela primaria. Y con la educación primaria podemos resaltar otro punto súper importante del éxito de Finlandia, y es que la clave son los maestros. El autor había pedido a los funcionarios del Ministerio de Educación visitar una escuela fuera de la capital para que no le enviaran a un centro modelo. Y resultaba que eh, un pro- es un promedio de un maestro por cada 12 alumnos, y que por cada clase había una maestra titular, una maestra asistente y una maestra especial. Esta maestra especial generalmente estaba en un cuarto aledaño y se dedicaba a dar clases particulares gratuitas también a los alumnos que tuvieran dificultades para entender los cursos del día. Y esto también con los maestros podemos resaltar que en Finlandia no cualquiera es maestro, sino que se debe tener una puntuación altísima, y también que los maestros son excelentemente valorados y que sus sueldos no tienen nada que envidiar al de un ingeniero o al de alguna otra carrera relacionada con tecnología, y que ser maestro cada vez es una profesión más popular en Finlandia. Un punto muy importante son los maestros especiales de Finlandia, que estos son los encargados de dar clases personalizadas a aquellos alumnos que, aún después de recibir la ayuda de las maestras asistentes, siguen sin comprender cabalmente una clase o lo que han avanzado. Estas maestras especiales, por lo general, son las de mayor experiencia y tienen estudios de posgrado más allá de sus maestrías. Tienen un aula separada donde dan clases personalizadas a los alumnos, de a uno o dos a la vez, con las calificaciones más bajas.
Esto lo hacen para que esos alumnos no se queden atrás de los otros y les puedan seguir el camino. El énfasis que pone el sistema educativo finlandés es en levantar las calificaciones de los alumnos de menor rendimiento. Esto nos ayuda a explicar por qué Finlandia sale primero en los test PISA y en casi todos los demás exámenes internacionales de estudiantes. Las- las- y esto es que las diferencias entre los mejores y peores alumnos son mucho menos que en otros países donde las disparidades son enormes. Ahora continuaremos con otro gran punto importante, que es la meritocracia educativa. Los niños finlandeses tienen una muy buena razón para esmerarse y sacar buenas notas. El que no obtiene un promedio de 7.5 en el séptimo, octavo y noveno grado no pasa al colegio secundario y debe ir a una escuela vocacional. ¿Eso significa que los que no logran ese promedio dejan de estudiar? No, pero estudian profesiones como plomería, técnica de belleza o mozo de restaurante. Por el general, el que no tiene un buen promedio quiere ser electricista o técnico en pesquería o algo así, porque esas profesiones no pagan nada mal y no requieren de tanto estudio. Y para pasar de la escuela secundaria a la universidad, ambas gratuitas, el sistema es aún más competitivo. Según datos de la Universidad de Helsinki, solo el 20% lo logra, y de los postulantes a derecho o medicina, únicamente el 5%. Finlandia tiene una educación gratuita pero altamente selectiva. Por eso sus universidades, aunque no salen tan bien como sus escuelas primarias y secundarias en los rankings, tienen un alto nivel. En la lista de las mejores 200 del mundo, la Universidad de Helsinki figura en el puesto 108, lo que no está nada mal para una población de poco más de 5 millones de habitantes. Un punto importante y que vale la pena recalcar en Helsinki es la Universidad de la Innovación. En 2009 el Ministerio de Educación finlandés anunció la creación de una Universidad de la Innovación, oficialmente bautizada con el nombre de Universidad de Aalto. Finlandia tenía un alto porcentaje de sus universitarios en carreras de ingeniería, ciencias y matemáticas. El 27% del total de sus alumnos cursaba estas carreras en 2008, casi el doble de los países de similar tamaño. Pero las autoridades habían llegado a la conclusión de que esto no era suficiente y que ya no respondían a las exigencias de la nueva economía basada en la innovación. Hacía falta un cambio de enfoque. El aspecto más revolucionario de Altos es que integran la ingeniería y la administración de empresas con las artes para lograr que los alumnos estén mejor equipados para generar productos diseñados para el gusto de los consumidores. Según las autoridades finlandesas, en la economía del siglo XXI ya no basta con tener excelentes laboratorios de investigación y desarrollo de nuevos productos, porque esas funciones pasarán cada vez más a la India, la China y los países de Europa Central y del Este, que tienen una enorme disponibilidad de ingenieros y técnicos a costos mucho menores. Entonces, el secreto del éxito pasará por la combinación de la investigación técnica con la habilidad de pronosticar los gustos de los consumidores de varios países ricos, donde estos últimos todavía tienen una clara ventaja y la tendrán por un buen tiempo. Hoy, la clave de la innovación tecnológica no está en el laboratorio, sino en la interacción entre los diseñadores y los consumidores. En Finlandia, otro punto que cabe recalcar, y como dice su primer ministro, es que cortamos todo menos la educación y la investigación. Según Aho, ex primer ministro, cuando el país decidió duplicar su inversión en investigación y desarrollo de nuevos productos al 2% de su PIB, intuyendo que en la nueva economía globalizada los productos de la economía del conocimiento valdrían mucho más que las materias primas, en 1990, tras la caída de la Unión Soviética, el principal mercado de exportación de Finlandia, el país sufrió una crisis económica sin precedentes, y el desempleo llegó al 20% y no tuvo más remedio que reinventarse y dedicarse de lleno a la tecnología. En 1991, el PIB finlandés cayó el 7% y cortaron casi todas las partes del presupuesto, excepto la educación y la investigación.
Desde entonces, Finlandia aumentó gradualmente su presupuesto en investigación y desarrollo para llegar al 3.5% de su PIB en 2008. Y a medida que el gobierno aumentaba su inversión en innovación y las empresas finlandesas contrataban más ingenieros y técnicos, crecía el número de estudiantes universitarios que escogían carreras vinculadas con la ingeniería, las ciencias y la computación. El caso Nokia. El máximo símbolo de la transformación económica finlandesa ha sido Nokia. Nokia pasó de ser una, una empresa de madera a hacer teléfonos. Nokia nació en 1869 con una empresa maderera. A principios del siglo XX, Nokia se fusionó con Finnish Rubber Works, una empresa de productos de goma que se había establecido en el mismo pueblo, y Finnish Cable Works, una empresa de cables de acero. Las tres firmas siguieron operando independientemente durante varios años y se fusionaron en la nueva corporación Nokia, que fue una pequeña de electrónica que presentaba apenas el 3% de las ventas totales de la empresa. Con el tiempo, Nokia fue invirtiendo en investigación y desarrollo de sus nuevos productos electrónicos como televisores y computadoras. El gran salto que dio la empresa fue en 1991, cuando Nokia junto con Alcatel y AEG desarrollaron la tecnología de transmisión digital por voz por telefonía móvil. Y lo más importante aún fue la rapidez con la que la empresa finlandesa reconoció las oportunidades de mercado y se dedicó a producir teléfonos celulares para el consumidor común en un momento en que sus competidoras se encontraban casi exclusivamente en la producción para ejecutivos. En 2008 Nokia se adjudicaba el 40% del mercado mundial de teléfonos celulares, seguidas por Samsung y Motorola. Tenía casi 120.000 empleados en todo el mundo y era el motor de la economía de Finlandia, representando el 3% de su PIB, casi la mitad de los impuestos corporativos pagados en el país y un tercio de todas las inversiones en investigación y desarrollo. Las claves del éxito de Nokia en la década de los 90 y a principios del nuevo milenio fueron su inversión en innovación y las relaciones que entabló con universidades finlandesas a fin de colaborar en proyectos innovadores en la investigación de productos con potencial comercial internacional. Somos un país pequeño, con un mercado reducido, por eso todo lo que inventamos tiene que poder venderse afuera, concluyeron. Continuamos con Singapur, capítulo 3, el país más globalizado. En Singapur, la primera impresión que tuve es que hay una obsesión nacional por la educación. Se encontró con varios ejemplos, como bibliotecas en las tiendas comerciales, escuelas de tutorías privadas por doquier, donde los padres llevan a sus hijos después de las horas de clase, a veces hasta las 10 de la noche, para mejorar su rendimiento académico. La educación es la obsesión nacional en Singapur y esto les ha permitido pasar de ser un país del tercer mundo al primero en apenas 4 décadas. Del tercer mundo al primer mundo en tiempo récord. Hace apenas 4 décadas, cuando Gran Bretaña se desprendió de Singapur, este pequeño país era tan pobre y falto de recursos naturales que ninguna otra nación quiso hacerse cargo suyo. Hoy en día, en buena parte de su éxito es gracias a la apuesta que hizo por mejorar el nivel de su sistema educativo. Singapur tiene un ingreso per cápita de $52.000 por año, el noveno más alto del mundo actualmente, por encima de el de $47.000 de Estados Unidos. Y pese a su pequeña población y carencia de materias primas, Singapur es el mayor productor mundial de plataformas petroleras submarinas y es uno de los mayores exportadores mundiales de sistemas de control para aeropuertos y puertos. Sus empresas de ingeniería y arquitectura están en todo el mundo y han construido, entre otras cosas, uno de los mayores centros comerciales del mundo en Dubái. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? El ministro de
de Educación contestó que Singapur hizo varias cosas que lo diferenciaron de sus vecinos y de la mayoría de los países del mundo. La primera que señaló fue la adopción del inglés como el idioma oficial del país, el primer idioma, por encima de sus lenguas maternas que son el mandarín tamil y el malayo. Esto lo hicieron con el fin de abrirse al mundo y hacerse más globalizado, debido a que el fundador del país, Lee Kuan Yew, había decidido poco tiempo después de la independencia que para convertirse en un punto clave y centro del comercio internacional, Singapur tenía que hablar inglés. El inglés es el idioma del comercio mundial y hoy en día es el idioma de Internet. Decidimos ya entonces que había que hablar inglés. No fue una cosa trivial, fue una bomba política, pero funcionó. Dijo que para ellos la educación es una cuestión de supervivencia. Y ahí nos vamos con el punto de la bendición de no tener recursos naturales. Efectivamente, Singapur no tiene recursos naturales, de manera que no pueden sobrevivir si no explotan su potencial humano. Singapur tiene que importar todo, incluso el agua que consume, porque no tiene recursos naturales. Nunca tuvo petróleo ni minerales, ni siquiera alimentos, porque su territorio era demasiado pequeño y árido. Y gracias a esas exigencias, Singapur se convirtió en el país más globalizado del mundo, ya que Singapur dentro de su territorio tiene más de 100 universidades extranjeras operando y literalmente en Singapur ha importado las mejores universidades del mundo. A su vez de que en Singapur sí o sí la gran mayoría de los niños en primaria se van a otros países del mundo para así internacionalizarse y con el fin de saber cómo funciona el mundo. Singapur tiene rankings y exámenes rigurosos desde la primaria. Desde el primer grado de la primaria, los niños son evaluados y rankeados del primero al último de cada clase. Al finalizar la primaria, deben presentar el examen de egreso de la escuela primaria, que es determinante para su futuro académico y profesional. Según el puntaje que obtengan, los niños pueden acceder a una escuela secundaria de mayor o menor reputación y nivel académico. Y al finalizar la escuela secundaria, los estudiantes deben presentar un examen de egreso de la escuela secundaria que determina según el puntaje que obtenga si pueden entrar en la universidad o en una escuela politécnica o en una escuela vocacional donde terminan estudiando oficios como mecánica de automóviles o cosmetología. Otro punto muy importante para explicar el éxito de Singapur es que para ser maestros solamente son los mejores. No cualquiera puede ser maestro en Singapur. Para aspirar a un puesto docente hay que estar entre el 30% que saca las mejores notas al salir de la universidad. Sin embargo, una vez que ganan un puesto de maestra, su empleo no está garantizado de por vida como en muchos otros países. Los maestros son evaluados todos los años y según su desempeño reciben bonos anuales, quedan estancados en sus sueldos o pueden incluso ser despedidos. Para los jóvenes singapurenses, la universidad, más que un lugar físico, es un puente. Eh, Dicen que están cambiando el concepto de la universidad, ya que se manejan muchos programas conjuntos con las universidades extranjeras y que un 50% de los estudiantes de la universidad realizan parte de sus estudios o por lo menos visitas académicas en el extranjero. O sea que para los singapurenses la universidad es un puente a las universidades de más prestigio extranjeras también. Dicen, ya no miramos a la universidad como un lugar, sino que la vemos como un puente, un portal, una vía de acceso a una red mucho más amplia. Agregó que una de las principales prioridades de la universidad es que los estudiantes tengan un mejor conocimiento de cómo funciona el mundo.
También que se estaban planteando una mayor institucionalización de los estudios en el extranjero. Actualmente en los intercambios, en la mayoría de los casos los estudiantes eligen a qué país quieren ir. El próximo paso será que hagan acuerdos con universidades extranjeras para que los estudiantes hagan un curso específico allí. Por ejemplo, aquí otro punto importante es que en Agencia de Innovación, 800 patentes registradas. La Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación de Singapur, más conocida como ASTAR, no depende del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Comercio e Industria. ASTAR tiene 2.300 patentes solicitadas y más de 800 registradas. La mayoría de ellas son en colaboración con la Universidad Nacional de Singapur. Pero no todo es color de rosa, también Singapur tiene un lado oscuro. En Singapur frecuentemente se puede ver que para regular que no hayan crímenes, porque es uno de los países más seguros del mundo, que estén todas las calles limpias, esto tiene que ver con que la gente tienen penas muy graves, como por ejemplo la cárcel, como los latigazos incluso, que son bastante comunes. Incluso para los niños en las escuelas pueden recibir latigazos. Otro punto importante también es la censura, ya que la mayoría de las radios, televisiones están en convenio y controladas por el gobierno. Este es un punto muy importante para que también se refleje de que no hay corrupción en ninguno de los niveles del Estado. Y eso es todo con el tema de Singapur. Ahora continuamos con el capítulo 4, que es la India, la nueva superpotencia mundial. Comenzamos. Las primeras impresiones son engañosas. En el aeropuerto internacional de la capital de la India era el más lastimoso que el autor hubiera visto incluso en sus viajes por toda Latinoamérica. Incluso todas las calles se puede reflejar una gran suciedad y se puede ver muy fácilmente el poco desarrollo que se tiene en esos aspectos. Temas como el tráfico, el caos, el caos, el caos poblacional son cosas muy recurrentes en la India. Y la ciudad de Nueva Delhi le pareció mucho más atrasada que cualquiera de las grandes capitales latinoamericanas, y ni hablar de la capital de China. Eso sí, podemos rescatar de que, a pesar de todo eso, hay una gran figura la cual impulsó mucho todo lo que está ocurriendo actualmente con la India, que es Nehru, el visionario. El secreto del éxito de la India se debió en parte a que el país desde muy temprano hizo una apuesta muy fuerte por la calidad de la educación. Nehru, que fue el primer ministro de la India entre 1947 y 64, estaba obsesionado en convertir a la India en una nueva potencia de la era espacial y decidió crear una meritocracia educativa. Este invirtió fuertemente en universidades técnicas de alta calidad, aunque fueran para una pequeña élite de los estudiantes más brillantes del país, y aunque eso significara invertir recursos que muchos educadores decían que eran necesarios para reducir la tasa de analfabetismo, que todavía abarcaba a la mayor parte de la población del país. En 1951, una comisión gubernamental de 22 miembros, nombrada por Nehru, propuso crear varias universidades tecnológicas indias que fueran copias de las mejores del mundo, y que tuvieran cada una un convenio con una institución modelo. Así, en 1951 se creó el primer Instituto Indio de Tecnología en Karaganpur, con un plan de estudio basado en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, y numerosos profesores importados de esta casa de estudios estadounidense. En los años posteriores se crearon los Institutos Indios de Tecnología Mumbai, vinculados a universidades tecnológicas de la ex Unión Soviética, el ITT de Nueva Delhi, asociado con el Imperial College de Gran Bretaña, el de Madras, asociado con las universidades alemanas, y en otras ciudades, cada uno de ellos asociado a una universidad tecnológica de un país diferente.
Estos institutos tecnológicos no tenían el noble propósito de expandir la educación a la mayor cantidad de la población posible, sino escoger a los estudiantes más brillantes del país y crear una élite tecnológica que pudiera competir con los países más avanzados del mundo. Los exámenes de ingreso a los ITT son probablemente los más exigentes del mundo. Según cifras oficiales del Instituto Tecnológico de Nueva Delhi, solo admite a uno de cada 130 postulantes. Comparativamente, la Universidad de Harvard en Estados Unidos admite a uno de cada 10 postulantes. Varias décadas después, la India recogería los frutos de su obstinación con una nueva clase de ingenieros y técnicos que estaban liderando el sector más dinámico de la economía nacional. Ingenieros y técnicos muy desarrollados y muy capacitados para el mundo globalizado. Una de las claves también es que los indios salen a estudiar afuera. Además de la inversión gubernamental en universidades, la India estaba creando una élite profesional de ingenieros y técnicos altamente globalizada gracias al gran número de estudiantes que realizaban sus estudios de posgrado en Estados Unidos y en Europa. En 2009 la India tenía 103.000 jóvenes estudiando en universidades de Estados Unidos, más que ningún otro país del mundo. Al revés de Latinoamérica, la India apoya la fuga de cerebros. A nivel de políticas nacionales en América Latina hay preocupación por esta fuga. En cambio, en la India, la visión sobre este tema ha cambiado radicalmente en los últimos años. Lo que antes se veía como la fuga de cerebros, hoy es vista como la circulación de cerebros y en algunos países como la ganancia de cerebros. Y al final de todo, más que cerebros fugados, estos ingenieros se convirtieron en el motor del éxito económico de la India cuando regresaron a sus países, después de adquirir todos los conocimientos que ganaron en las universidades en el exterior. Continuamos con Bangalore. Alta tecnología en medio de la miseria. El autor visitó la sede de Infosys, la compañía de procesamiento de datos más grande de la India. Esta era una ciudad futurista dentro de una ciudad con sus propias reglas de tránsito, empleados caminando por senderos con letreros por todos lados y un aire constante de agitación. Lo más notable, la sede central de Infosys en la ciudad de electrónica, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Bangalore, en el sur de la India, es el contraste con la pobreza que la rodea, ya que esta es una ciudad tecnológica, pero alrededor de ella se puede ver demasiada pobreza. Hay 1.850 compañías de informática en esta ciudad de 5,5 millones de habitantes, incluyendo la crema innata de las principales firmas de computación del mundo como Microsoft, IBM e Intel y sus competidoras indias, incluyendo Infosys, Tata Consulting, iFlex. Juntas emplean a 450.000 ingenieros, la mayoría de ellos jóvenes, que son responsables de la mayor parte de los 23.000 millones de dólares anuales que genera la India en ingresos provenientes de informática. La razón del boom de Bangalore es muy sencilla. Un graduado de ingeniería de 21 años en India gana unos $3.300 al año. Imagínate si tú empleas a un graduado de ingeniería en Estados Unidos, tienes que pagarle por lo menos $50.000 por año. Las empresas de Estados Unidos están contratando cada vez más servicios en la India o montando sus propias subsidiarias de prestación de servicios aquí porque abaratan enormemente sus costos. En India, por ejemplo, un punto muy importante es la opción de la India con la educación. Incluso los padres pueden llegar a deudas muy grandes para que sus hijos puedan estudiar en las empresas del exterior. Los padres invierten todo el dinero y sus ahorros de su vida para así que sus hijos vayan a estudiar al exterior porque saben que de esa forma sus hijos podrán acceder también a mejores sueldos y de alguna forma será retribuido. Y en India un punto muy importante es que el mayor símbolo de estatus es tener buenas notas. Esto está muy bien visto en toda la sociedad hindú y esto les ha convertido gracias a la sede mundial o una de las grandes sedes mundiales de la informática. Ahora continuamos con la máxima prioridad hindú es aprender inglés. Los indios adoptaron la enseñanza obligatoria del inglés en todas las escuelas públicas a partir del primer grado de la escuela primaria, no como una segunda lengua, sino como un idioma que a partir de ahora será enseñado obligatoriamente en forma paralela al lenguaje local de cada región del país.
Decían que creemos que el inglés es el lenguaje global de la comunidad de negocios y sin una población que hable inglés será muy difícil convertirnos en un jugador de peso a nivel mundial. Ahora, 3 lecciones de la India para Latinoamérica podrían ser estas. Según el ministro, que es la continuidad rinde sus frutos. Otra sería que el gradualismo rinde sus frutos y que invertir en la educación da resultados. Continuamos con el capítulo 5, que es cuando China enseñó capitalismo. En 2009 se produjo un hecho muy significativo que pasó totalmente desapercibido en medio de la crisis económica mundial. En el ranking del Financial Times de las mejores escuelas de administración de empresas del mundo, incluyó por primera vez una escuela de negocios de China entre las 10 mejores del planeta, casi a la par de Wharton, Harvard y Columbia. Una de las claves para esto fue que China abrió sus puertas a las universidades extranjeras. Se abrieron las escuelas de negocios de la Universidad de Nottingham, Gran Bretaña, la Escuela Internacional de Negocios de Beijing con la Universidad de Fordham de Estados Unidos, el programa conjunto de la Escuela de Negocios de Washington University de San Luis con la Universidad de Fudan en Shanghái, y varios programas patrocinados por Harvard, Columbia y varias otras de las principales escuelas de negocios del mundo. Algunas eran escuelas extranjeras con sucursales en China, otras eran escuelas conjuntas chino-norteamericanas o chino-europeas y otras eran escuelas chinas como SAPES, con profesores y programas de estudio de universidades norteamericanas o europeas. Los chinos querían probar de todo y decidir luego cuál era la modalidad de aprendizaje que mejor se adaptaría a las necesidades del país. ¿Y cómo habían logrado vender la resistencia de sindicatos, de maestros y de la burocracia educativa china? El secreto había sido permitir que el Ministerio de Economía se impusiera sobre el de Educación. El gobierno chino entendía que la formación de gerentes era una prioridad fundamental para lograr su meta de convertir al país en una potencia mundial, y así a los burócratas del Ministerio de Educación no les gustaba mala suerte para ellos. Uno de los puntos clave fue que esta globalización ayudó a los pobres. La apertura económica de China, en la que la internacionalización de la educación jugó un rol importantísimo, dio lugar al mayor crecimiento económico y, que es lo más importante, la mayor reducción de la pobreza en la historia reciente de la humanidad. Más de 500 millones de personas fueron sacadas de la pobreza extrema en China en las últimas 3 décadas. Gracias a un crecimiento económico constante de cerca del 10% anual, el porcentaje de pobreza extrema de China cayó del 65% al 10% en 2007. Y otro punto clave que se recalca es que también los chinos, como ya hemos visto en otros países, van a estudiar fuera. Como parte de su política de internacionalización de la educación, tendiente a fomentar la inserción en el país en la economía global, el gobierno chino comenzó a alentar a sus mejores estudiantes a graduarse en el extranjero a partir de los años 80. Al igual que la India, China estaba apostando por lo que antes se llamaba fuga de cerebro, se convierte en un fenómeno positivo para el país. Y esto se ve en que los chinos tienen también una obsesión por la educación. Las familias chinas invierten la mayor parte de su dinero y de su tiempo en la educación de sus hijos. Según el informe de Sohu News citado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, los gastos mensuales en educación representan el mayor desembolso de las familias chinas, por encima de los gastos de renta de sus apartamentos y de sus contribuciones jubilatorias. Esto se puede reflejar en el Gaokao y la meritocracia educativa. El Gaokao es el examen más temido a nivel nacional, que es el de ingreso a la universidad al que se someten más de 10 millones de estudiantes chinos todos los años. Lo más impresionante no es lo que ocurre dentro de las aulas, sino lo que pasa afuera, en la calle, frente a las escuelas donde tiene lugar el examen. Se ven padres rezando, caminando nerviosamente mientras sus hijos rinden la prueba que en gran medida determina el futuro de sus vidas. En Beijing y Shanghái, las autoridades bloquean varias cuadras alrededor de los edificios donde se realiza la prueba para evitar ruidos que puedan distraer a los estudiantes, y prohíben las obras de construcción de noche por miedo a que los ruidos de las grúas y las sierras metálicas interrumpan las pocas horas de sueño de los jóvenes. El despegue chino en innovación y desarrollo.
Las principales empresas de Internet del mundo están abriendo cada vez más centros de innovación en China. Los chinos están apostándole de lleno a competir con la India en la economía del conocimiento y dejar atrás la suposición de que no hace mucho tiempo atrás de que la China será únicamente el centro mundial de manufacturas del siglo XXI, mientras que la India será el centro mundial de servicios. Continuamos con el fenómeno de Corea del Sur. ¿Cómo pasó de Corea del Sur a convertirse de un país pobre agrícola que a mediados del siglo pasado tenía un ingreso per cápita más bajo que Honduras en una potencia industrial con empresas multinacionales como Samsung, Daewoo y Hyundai Motors, y que hoy compite con las economías más ricas del mundo? El secreto del crecimiento coreano no es ningún misterio. Corea siguió una política de capitalismo dirigido con un misterio, con un fuerte apoyo estatal a las grandes empresas nacionales. Simultáneamente priorizó la educación, la ciencia y la tecnología y tuvo una fuerte dosis de paranoia que contrarrestó cualquier sensación de complacencia. Quizás se deba a que siempre estuvo en medio de las dinastías imperiales de China y Japón, o puede temer con el hecho de tener un país enclaustrado con armas nucleares en el norte. Actualmente Corea del Sur es uno de los países del mundo que producen más patentes de nuevos productos. También, como en China, se puede ver reflejado el día de los estudios en la escuela de Won, que es cuando se pasan estudiando alrededor de 15 horas después de iniciar su día lectivo, y que no podían permitirse ni un minuto para dejar de estudiar para su prueba, ya que todos están motivados a ir a estudiar a Estados Unidos, ya que para ellos se ha convertido en una gran moda en la sociedad coreana. También otro punto muy importante para entender el fenómeno de Corea del Norte, como en el resto, es la inversión familiar en educación. Hoy se invierte una parte muy importante del presupuesto familiar en educación, clases particulares, viajes de estudio, viajes al extranjero, visitas de museos, etc. Es el destino prioritario del ingreso económico. Después están los gastos de la vivienda, alimentación, vestuario, esparcimiento, automóviles o vacaciones. Muchos padres ahorran toda su vida para que sus hijos puedan estudiar el mejor inglés posible. A veces los envían al exterior por algunos años. Este es el reflejo del interés por la educación que ponen las familias. Este es un sacrificio conjunto del padre y la madre, y también colaboran los abuelos. Eso para finalizar con este capítulo. Ahora continuamos con el capítulo 6, que es Israel, el país o la tierra de las startups. Muy poca gente lo sabe, pero Israel es el país que más invierte en innovación como porcentaje de su Producto Interno Bruto en el mundo, y el número 2 en compañías listadas en el índice Nasdaq de empresas tecnológicas de Wall Street después de Estados Unidos. En números totales, Israel tiene más startups, como se suele denominar a las nuevas compañías de tecnología, en el Nasdaq que todos los países europeos juntos. ¿Cuál es el secreto de la revolución tecnológica israelí? Hoy en día Israel es el país con mayor concentración de innovación y espíritu emprendedor del mundo. Israel es el país del mundo en el que más invierte en investigación y desarrollo civiles, pero esto nada tiene que ver con su sector militar. Los secretos de la innovación israelí. Al igual que Corea del Sur, Singapur y Taiwán, y otros países que se destacan por sus sistemas educativos y el número de patentes que registran todos los años, Israel no tiene recursos naturales y está amenazado por sus vecinos. En el caso de Israel, la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos se combina con varios otros factores, como la necesidad de buscar mercados fuera de sus países vecinos, ya que el carácter inquisidor y antijerárquico de su población, la vocación por el estudio, la creación de empresas universitarias con fines de lucro dedicadas a buscar aplicaciones comerciales para los descubrimientos científicos,
la ayuda estatal y la disposición de la comunidad de negocios a invertir capital de riesgo en la investigación y desarrollo de nuevos productos. Israel registró, según datos de las Naciones Unidas, 7.652 patentes entre 2002 y 2005, mientras que sus países vecinos están muy lejos de Israel. Podemos destacar el tema de las persecuciones y el culto al intelecto. Hoy en día el pueblo judío representa apenas el 0.2% de la población mundial, pero tiene el 54% de los campeones mundiales de ajedrez, el 31% de los premios Nobel de medicina y el 27% de los premios Nobel de física. Y no hay una opinión sobre cuál es la explicación sobre esto, pero lo atribuyen al hecho de que la religión judía enfatiza la lectura y el aprendizaje por encima de los ritos, ya que durante la Edad Media se prohibió a los judíos poseer tierras, por lo que no les quedó otra que dedicarse a ser médicos, banqueros o aprender otras profesiones que pudieran llevarse consigo de un lugar a otro en caso de ser expulsados de los países donde vivían. Otro punto a destacar es el carácter contestatario de los israelíes. Le podríamos llamar como la irreverencia, que esto nos dice de que muchos israelíes llaman a los profesores por su nombre, por ejemplo, o incluso a su general cuando están haciendo el servicio militar también lo llaman por su nombre, o sea, tienen como un culto, una cultura de la irreverencia ante los demás. Otro punto que podemos destacar de la sociedad israelí es que los estudios empiezan más tarde, alrededor de los 22 años, ya que tienen que hacer el servicio militar obligatorio de Israel, que les lleva alrededor de 3 años, y que al final y que tienen muy grandes responsabilidades mientras hacen ese servicio obligatorio, lo que los hace que antes de entrar a la universidad ya saben resolver muchos conflictos de forma efectiva. Otro de los puntos importantes de son las universidades internacionalizadas de Israel, que estas universidades pueden dar incluso títulos conjuntos en Israel, y que no es casual que las 8 grandes universidades israelíes y otras 27 instituciones de educación superior del país hayan producido más premios Nobel que la mayoría de los países de Europa Occidental en la última década. En Israel, otro de los puntos clave para comprender ese fenómeno de las startups es que lanzar una startup en Israel es como un símbolo de estatus. Más a pesar de que la startup vaya mal, el simple hecho de lanzarlo ya en Israel es muy valorado y les da un estatus como de superioridad al resto. Eso hace que la mayoría de las personas estudien mucho para lanzar una startup y al final, aunque sea exitosa o no, igualmente tendrán el gran estatus por lanzarlo. Y mientras más estudiantes tienen esa visión de lanzar la startup, es más probable de que muchas de ellas sean exitosas. Otro punto importante es que por ahora la innovación en Israel es imparable. Esto nos quiere decir que a pesar del deterioro de la educación pública primaria y secundaria y de los recortes al presupuesto universitario en años recientes, Israel todavía tiene un plantel de académicos y científicos con pocos rivales en el mundo. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo, el 45% de los israelíes tienen estudios universitarios y el país produce anualmente más publicaciones científicas que ningún otro del mundo, 109 por cada 10.000 habitantes. Ahora, continuamos con el capítulo 7, que es Chile rumbo al primer mundo. El autor cuenta que cuando le preguntó a Bill Gates cuáles son los países latinoamericanos más avanzados en educación, investigación y desarrollo, el primero que le vino a la mente a Bill Gates fue Chile. Dijo: si me preguntas cuál es el país de la región que más ha puesto su casa en orden en materia de tecnología de información e innovación, es Chile por mucho. Ahora surge este interrogante: ¿qué ha hecho Chile para ponerse a la cabeza de América Latina? Obviamente, la estabilidad política, el Estado de Derecho y el respeto a las reglas del juego son parte de la respuesta,
y figuran bien alto en las consideraciones de Bill Gates. 6.500 6.500 becas de posgrado en el exterior. Chile fue un gran beneficiario del alza mundial de los precios de las materias primas en la década de los 2000. Chile destinó una parte significativa de su superávit de exportaciones de cobre para dar un gran salto de modernidad en educación e innovación. En 2008 el gobierno de Michelle Bachelet creó un fondo de $6.000 millones para otorgar 6.500 becas anuales para que estudiantes chilenos puedan hacer sus estudios de posgrado en Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda y Australia. Chile apostó a la circulación de cerebro. Efectivamente, Chile adoptó una filosofía que estaba ganando cada vez más terreno en Asia y Europa Central y que iba en dirección diametralmente opuesta a la idea tradicional de que la fuga de cerebros perjudica a los países expulsores y beneficia a los receptores. Si Chile quiere crecer más rápido, no podemos seguir exportando solamente cobre, celulosa y salmones, le dijo Foxley al autor, que necesitan crear nuevos productos y necesitan que toda una generación de estudiantes o la mayor parte que puedan se expongan a la economía global. En Chile, por ejemplo, una de sus características que les ha llevado al éxito es más ingenieros, menos filósofos. A diferencia de la mayoría de las universidades estatales latinoamericanas, la Universidad de Chile tiene mucho más estudiantes de ingeniería que de psicología, filosofía o sociología. La universidad tiene cuotas por las que admite un cupo de 600 estudiantes por año en ingeniería, 50 en psicología, 50 en filosofía y 40 en sociología. Y el motivo de esto es muy simple. Menciona que cuando el estudiante sabe que al graduarse tendrá que pagar los costos de su educación universitaria, tiende a elegir carreras que ofrezcan más garantías de empleo y mejores sueldos. Una característica también muy importante son las clases de economía en English o en inglés. Mientras el autor veía el campus de la Universidad de Desarrollo, que era una serie de modernos edificios blancos con el telón de fondo de la cordillera de los Andes, en el exclusivo barrio de San Carlos de Apoquindo, era una copia fiel de los campus universitarios de Estados Unidos, con un gimnasio supermoderno, varios campus deportivos y espacios verdes donde los estudiantes se sentaban a leer y merendar entre sus clases. Entre las principales atracciones de la Universidad del Desarrollo, según sus propios folletos propagandísticos, está un estrecho contacto con el mundo empresarial. Los cursos obligatorios en inglés eran un buen ejemplo del motivo por el cual cada vez más estudiantes iban a las universidades privadas. Esto va a ir creciendo con el tiempo. Un punto también muy importante para comprender el éxito chileno está en cómo Chile alcanzó a Noruega. En 1980 la Fundación de Chile llevó a varios empresarios a Noruega y luego a Escocia, donde vieron por primera vez a la cría de salmones en jaula, y los empresarios pronto concluyeron que la nueva tecnología escocesa de cultivo de salmones en cautiverio podría funcionar muy bien en Chile por la temporada de las aguas del país y sus vastas áreas de aguas protegidas. En 1982 la fundación creó su primera empresa salmonera, Salmones Antártica Ltd, para criar salmones en cautiverio. La nueva técnica de cultivo de salmones le dio a la empresa una enorme ventaja competitiva. Ahora Chile podría producir salmones de igual tamaño con cosechas predecibles durante todo el año. Una clave también del éxito chileno es la continuidad en el enfoque. La clave de la fundación fue su dirección corporativa independiente. La gente vio esto como una cuestión clave para el futuro del país. En América Latina se trató de replicar la experiencia de la Fundación de Chile en varios países como El Salvador, Panamá y Uruguay, pero en todos falló porque las instituciones se politizaron. Con muy buen ojo los gobiernos de la conciencia fortalecieron la independencia de la institución. La clave ha sido la continuidad en el enfoque.
Lo que mata a muchos países son los ciclos políticos sin continuidad en las instituciones. Los secretos del éxito chileno, según Bachelet. Según Bachelet, el gran secreto del éxito chileno estaba en la gobernabilidad y la estabilidad. La gran diferencia entre Chile y otros países latinoamericanos fue que todos los partidos políticos en Chile habían entendido que el país debía tomar medidas económicas contracíclicas, o sea, ahorrar en la época de las vacas gordas, ser responsables para poder vivir en la época de las vacas flacas. Esto ha dado paso en que progresivamente Chile vaya en camino al primer mundo. Esto nos lleva al plan de Piñera, pasar al primer mundo en 2018. Para Piñera, la gran meta que se han fijado es que Chile logre, en un plazo de 8 años, ser tal vez el primer país de América Latina que con mucho orgullo, pero también con mucha humildad, pueda decir que han derrotado al subdesarrollo. Agregó que para alcanzar ese objetivo, Chile debía aumentar su ingreso per cápita de $14.400 anuales en 2010 a $24.000 anuales en 2018. Seguimos. Brasil, líder en innovación educativa. En esta presentación presentaremos por qué Brasil es considerado un líder en innovación educativa a pesar de tener índices de escolaridad no óptimos. En los últimos años, Brasil ha demostrado un gran potencial en innovación educativa gracias a la alianza empresarial y llamada pública Todos por la Educación. Esta iniciativa, liderada por empresarios, ha demostrado una concurrencia de voluntades para mejorar la educación en Brasil y ha puesto en marcha políticas educativas innovadoras. Además, según Fernando Reimers, director del Programa de Políticas Educativas Internacionales de la Universidad de Harvard, Brasil tiene un gran potencial de innovación educativa en los próximos 10 años. Educación en Brasil, tarea de todos. En esta diapositiva presentaremos cómo la sociedad civil en Brasil ha movilizado para mejorar la educación y ha logrado vencer la falta de voluntad política de los gobiernos. Descartaremos la importancia de la participación de la sociedad en fijar metas educativas y monitorear su cumplimiento para exigirle cuentas a los gobiernos. En Brasil, la educación se considera una tarea de todos y no solo de un monopolio del gobierno. La participación ciudadana ha sido clave en la implementación de políticas educativas innovadoras y ha logrado que la educación sea un tema prioritario en agenda pública. Programas exitosos en educación en Brasil. Presentaremos algunos de los programas más exitosos en la educación en Brasil. Descartaremos el movimiento Todos por la Educación, que fue fundado por empresarios preocupados por la corrupción y su impacto en la educación. Este movimiento ha tenido un gran impacto en la implementación de políticas educativas innovadoras en Brasil. También mencionaremos el Centro para la Educación y Desarrollo de la Acción Comunitaria, que es el CEDAC, y su programa Escola que Vale, que se enfoca en mejorar la calidad de la formación de los profesores en las áreas más pobres del país. El programa Los Maestros Viajeros también será mencionado ya que capacita a docentes en zonas remotas de Brasil, enviando grupos de profesionales a impartir cursos de capacitación en persona. Seguimos con Argentina, el país de las oportunidades perdidas. La educación superior en Argentina
ha sufrido un marcado declive en las últimas décadas, lo que ha llevado a una pérdida de prestigio de las universidades del país en el ámbito internacional. Uno de los principales factores detrás de la situación es la falta de un compromiso serio por parte del gobierno y de las instituciones académicas para mejorar la calidad de la educación superior en el país. Además, las purgas ideológicas y la desconexión con el mercado laboral y la economía global también han contribuido a esta situación. La falta de cultura de investigación aplicada en Argentina. Uno de los principales desafíos que enfrentan las universidades argentinas es la falta de una cultura de investigación aplicada. A diferencia de otros países de la región, como Brasil y Chile, las universidades argentinas no han desarrollado la cultura de innovación y emprendimientos que les permita registrar patentes internacionales y colaborar con empresas y organizaciones en la creación de soluciones para desafíos del mundo real. La UBA, por ejemplo, dedica gran parte a sus recursos a carreras que son interesantes pero no son productivas en términos económicos. Aunque es importante fomentar la educación en todas las áreas del conocimiento, también es necesario priorizar aquellos campos que son esenciales para el desarrollo industrial y tecnológico del país. Argentina necesita más ingresos y otros profesionales capacitados en áreas claves como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, para poder competir en el mercado global y mejorar la calidad de vida de su población. La diferencia en la educación secundaria en Argentina. La educación secundaria en Argentina es una de las principales barreras para el desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI. A diferencia de otros países de la región, como Chile y Uruguay, la educación secundaria en Argentina no ha logrado proporcionar una formación sólida en áreas clave como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, lo que ha llevado a una falta de interés por parte de los estudiantes en este área. Uno de los factores detrás de esta situación es la diferencia en la formación de capacitación de los profesores de educación secundaria en Argentina. Los bajos sueldos y la falta de oportunidades de capacitación y desarrollo profesional para los docentes son barreras importantes para la mejora de calidad de la educación en el país. Para superar estos desafíos y mejorar la educación secundaria en Argentina, es necesario invertir en la formación. Seguimos con Uruguay y Perú. Introducción del programa OLPC en Uruguay. El proyecto Ceibal, como se lo conoce en Uruguay, tenía como objetivo proveer una laptop a cada niño y maestro de las escuelas públicas de Uruguay. El anuncio del programa fue hecho por el presidente Tabaré Vázquez en el 2006 y la iniciativa fue diseñada por el Media Lab del MIT. En este proyecto fue implementado con la intención de reducir la brecha digital entre niños de diferentes estratos socioeconómicos, proporcionando igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la tecnología y a las herramientas educativas. Además,
Se esperaba que esta iniciativa mejorara la calidad de educación en Uruguay, ya que los estudiantes tendrían acceso a recursos digitales de alta calidad y actualizados constantemente. Beneficios del programa OLPC en Uruguay. Los beneficios del programa en Uruguay fueron que cada niño contaba con su propia laptop portátil, la cual fue diseñada a prueba de agua y hecha de plástico duradero, lo que hacía resistente y adecuada para un uso en un ambiente escolar. Una de las ventajas más significativas del programa fue el fomento de aprendizaje autodirigido. Los niños podían acceder a una cantidad de recursos digitales y herramientas educativas en línea, lo que les permitió explorar sus intereses y aprender a su propio ritmo. Este enfoque de aprendizaje también mejoró la concentración y creatividad de los niños, ya que se les daba más libertad para aprender de manera activa y participativa. Además, el programa también fomentó la colaboración entre los estudiantes, ya que podían trabajar juntos en proyectos y tareas utilizando su laptop. Esto ayudó a desarrollar habilidades sociales y emocionales y a fomentar una cultura de aprendizaje compartido en las escuelas. El proyecto, una computadora para cada niño del MIT. De igual manera, el proyecto de una computadora para cada niño del MIT, que sirvió de inspiración para el programa OLPC en Uruguay. La idea detrás del proyecto era proporcionar herramientas de aprendizaje como autónomos a los niños, independientemente de su origen socioeconómico. Para ello, el proyecto desarrolló computadoras portátiles a bajo costo para los estudiantes, las cuales contaban con filtros para evitar que los niños accedieran a sitios web inapropiados. El objetivo del proyecto era una revolución educativa que permitiera a los niños más pobres del mundo acceder a las oportunidades educativas sin precedentes, lo que mejoraría su vida y sus países. El proyecto también se enfocó en el desarrollo de software educativo de alta calidad y en el fortalecimiento de las comunidades locales, involucrando a padres, maestros y líderes comunitarios en la implementación del programa. Esto aseguró que el proyecto tuviera un impacto a largo plazo en las vidas de los niños y en la educación general. México, el reino de las maestras. La situación del sistema educativo en México, el cual se encuentra bajo el control absoluto del Sindicato Nacional de Trabajo de la Educación, liderado por Elba Ester Gordillo, conocida más como la maestra. A pesar de que existen muchos maestros comprometidos y capacitados en México, hay muchos otros que no lo están. Además, en varios de estos países, los días efectivos de clase no llegan a los 200 días obligatorios. La influencia de Gordillo es tal que ella misma tiene su propio partido político, lo que le permite inclinar la balanza de las elecciones presidenciales y ejercer un poder impresionante sobre los presidentes que ayudan a elegir. ¿Por qué México no crece? Comentaremos sobre los problemas que enfrenta México debido a la situación del sistema educativo. El informe de la competitividad de México en 2009 señaló
que el poderoso sindicato SNTE había bloqueado las reformas que podrían haber mejorado la eficiencia del gasto educativo y asegurado la igualdad de acceso a la educación. Las leyes laborales que resultan de los acuerdos colectivos del gobierno con el SNTE estaban relacionadas con la baja calidad de los maestros y los resultados educativos. Esto se indicó como el principal factor que impedía la modernización educativa del país. La Alianza Educativa, una esperanza de cambio. El presidente Felipe Calderón buscó solucionar el problema educativo de México desde el inicio de su mandato, que fue en 2006. En 2008, después de largas negociaciones, se firmó un acuerdo educativo con el SNTE, que incluía exámenes para aspirantes a maestros y mejoras en la infraestructura de las escuelas. A pesar de que el examen arrojó resultados preocupantes, esto significó un primer paso hacia la reforma educativa en México. La Alianza Educativa fue una oportunidad para establecer las bases para una reforma más profunda del sistema educativo, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y garantizar la igualdad de acceso a la misma. Colombia y Venezuela, el reino de la maestra, también se lo llama. Venezuela y Colombia, caminos opuestos. En esta primera diapositiva se presentará la comparación entre Venezuela y Colombia en cuanto a inversión e investigación y patente. Se expandirá cómo Colombia invierte en innovación y se contrasta con el gobierno de Chávez ha derrochado el dinero en ayudas a otros países y ha recortado presupuesto para investigación. Se descartará como la producción científica venezolana ha caído, mientras que Colombia supera a Venezuela en índices de investigación. La educación revolucionaria y bolivariana. En esta diapositiva se hablará sobre la política educativa en Venezuela desde la segunda llegada de Chávez al poder y cómo se ha centrado en aumentar el número de estudiantes a gasto de calidad educativa, la investigación y la innovación. Se expandirá como países como China, incentivando la ciencia, la tecnología y la innovación, mientras que Venezuela promueve la educación revolucionaria y bolivariana. Un empobrecimiento sistemático. Se descartará cómo la disminución en la calidad educativa es resultado de la falta de presupuesto de las universidades estatales más destacadas, mientras que el gobierno ha creado nuevas universidades altamente idealizadas. También se expondrán como la UBB, formas empleados públicos, no tiene carreras no tiene carreras que ofrecer títulos para sector privado. Se hablará sobre cómo la Universidad Central de Venezuela se convirtió en un bastión de resistencia contra el gobierno y cómo se aplicó una operación pinza contra la universidad y las universidades autónomas, destacando el presupuesto y la investigación en Venezuela. Se expandirá como el gobierno de Chávez
se enorgullece de haber anunciado la cobertura educativa del país, pero las cifras del ministro de Educación mostrarán una tendencia a la baja en la inscripción en primer grado de primaria. También se descartará cómo las invasiones de tierra han superado la capacidad de gestión del gobierno. Por último, tenemos las 12 claves del progreso. Miremos hacia adelante. En esta primera diapositiva queremos hablar sobre la importancia de mirar hacia el futuro en lugar de centrarnos en la historia. A menudo nos enfocamos en el pasado y la historia pero para lograr el progreso necesitamos centrarnos en el futuro y en lo que podemos hacer para mejorarlo. Hagamos de la educación una tarea de todos. En esta segunda diapositiva queremos destacar que la mejora de la educación no solo depende de los gobiernos, sino que también debe ser una tarea de todos. Todos tenemos un papel que desempeñar para mejorar la educación y el rendimiento académico de nuestras comunidades. Para lograr esto, necesitamos coaliciones de la ONG, empresas, medios, artistas y deportistas que establezcan metas concretas de rendimientos académicos y exijan su cumplimiento. Estas coaliciones pueden trabajar juntas para mejorar la calidad de la educación y asegurar que todos tengamos acceso a ello. Algunos ejemplos exitosos de este enfoque son Brasil e Israel, donde poderosos movimientos ciudadanos han obtenido el respaldo de grandes empresarios y medios de comunicación para fijar metas mediables. Si trabajamos juntos para mejorar la educación, podemos lograr un impacto significativo en nuestras comunidades y en el mundo. También inventamos un PIB educativo. Por último, en esta tercera diapositiva queremos hablar sobre la necesidad de crear un PIB educativo para medir el progreso en educación. Esta medida se lograría combinando la tasa de escolaridad y los resultados en exámenes internacionales y también midiendo el beneficio privado y social de la educación en términos de aumentar salarios y productividad. El PIB educativo sería una herramienta importante para medir el progreso en educación y asegurarnos de que estamos mejorando a medida que avanzamos. Según expertos, esto es posible realizarlo de forma científica y también ayudaría a enfocar los esfuerzos en mejorar la educación y lograr un progreso significativo en nuestras vidas sociales. Esto es todo lo que queríamos explicarle. Gracias por su atención.